¿Cómo piensan los judíos? Déjame contarte una historia fascinante que ilustra este punto. Había una vez un ministro judío que ocupaba un puesto muy influyente en el reino, con una relación estrecha con el rey. Sin embargo, hubo quienes, movidos por la envidia y el odio, comenzaron a difamarlo. Acusaron a este ministro de conspirar contra el rey y afirmaron que tenía un cuarto secreto en su casa donde guardaba documentos peligrosos para el reino, monedas de oro y tesoros ocultos. Insistían en que debía ser investigado y castigado. Estos individuos antisemitas, celosos de la estima que el rey le tenía a este hombre tan íntegro y querido, buscaron cualquier pretexto para desacreditarlo. Tras escuchar repetidamente estas acusaciones, el rey, aunque confiaba en su ministro, decidió confrontarlo directamente. Lo mandó llamar a su despacho, dispuesto a hablar abiertamente con él y compartir las difamaciones que habían llegado a sus oídos. Y yo estoy seguro que no es cierto lo que escuché, pero después de haberlo escuchado por tanta gente que también deposito mi confianza en ellos y tanta gente me dice lo mismo, necesité abrir mi corazón con usted y preguntarle de qué se trata todo esto. Y sorpresivamente para el rey sorprendido escucha: es verdad. ¿Cómo? ¿Cómo es verdad? Es verdad. Tengo un cuarto secreto, cuarto secreto. Entonces el rey dijo: quizás será verdad lo que me dijeron es verdad, pero le tengo que pedir un favor personal al rey. Rey, usted sabe que yo lo estimo mucho, lo aprecio mucho, le pido el favor que por favor no me haga abrir a la fuerza este cuarto. Es decir, este cuarto es un cuarto en mi casa, es un cuarto privado. Es verdad. Todos los días de mi vida entro a ese cuarto y le pido por favor que no me obligue a entrar a ese cuarto, o sea, no me obligue a mostrarle a otras personas lo que hay en ese cuarto. Y el rey le dice: mire, disculpe, pero aquí hubo fondos que desaparecieron, hubo ciertas documentaciones que desaparecieron, estamos buscando el culpable y todos los dedos indican que es usted. Y usted me dice de una forma clara que es real, que tiene un cuarto secreto. ¿Cómo es todo esto? Le dijo: le pido por favor, rey, yo no hice nada negativo, le pido por favor que crea en mí y no me haga abrir a la fuerza este cuarto. Y el rey obviamente lo estimó mucho, pero bueno, la presión era muy grande, los ministros antisemitas eran muchos y hacían mucha presión, y también implicaban a otros ciudadanos que hacían mucha presión. Es decir, el rey de una forma le: mire, yo creo en usted, si usted es honesto, abrir ese cuarto y no va a pasar nada, pero necesito que usted abra ese cuarto. Va a haber jueces de la parte del reino, van a tener que entrar con usted y van a tener que verificar lo que haya dentro. El ministro judío entendió que no tenía de alguna forma opción y tuvo que abrir la puerta, por lo cual hubo 3 jueces que lo acompañaron. Todo esto lo cuento en mis palabras. 3 jueces que lo acompañan al ministro judío. Entran a la casa del ministro, una casa muy bonita, pero también recatada. Y en un rincón había una puerta pequeña que tenía un cuadro adelante, básicamente una cortina, no se notaba mucho que era un cuarto. Y el ministro judío agarró la llave, sacó la cortina, movió el cuadro y abrió la puerta y le: por favor, bienvenidos. A su pesar, obviamente, pero el rey dijo bienvenidos, entren. Entraron y a la sorpresa de los jueces, no vieron ni tesoros, ni monedas de oro, ni cofres, ni documentación. ¿Qué vieron? ¿Saben lo que vieron? Una silla muy antigua y muy sencilla, con las vestimentas de un pastor de rebaño, una flauta pequeña de madera antigua. Empezaron a buscar, no había por donde mucho buscar, porque no había ni armarios, no había placares, no había armarios, no habían cajones, no habían estantes. Era un cuarto limpio. Había una silla, la ropa de un pastor de rebaño, una pequeña flauta de madera antigua, nada más. Bueno, agarraron las prendas, empezaron a fijarse si había monedas de oro, movieron la silla y realmente no encontraron nada más que esto. Hicieron un reporte al rey, se lo entregaron.
El rey por un lado quedó muy feliz de que su ministro tan de tanta confianza no había hecho nada negativo y bueno, por otro lado estaba frustrado porque todavía había fondos que no encontraban, fondos de dinero que no encontraban, documentación que encontraban. Pero bueno, gracias a Dios el ministro judío que tanto estimaba es inocente y eso lo dejó muy tranquilo. Por otro lado, le despertó mucha curiosidad. ¿Qué es esto de tener un cuarto secreto, con una ropa de un pastor de rebaño, una pequeña flauta? ¿Qué es todo esto? De alguna forma el rey entiende que por un lado hizo algo que su ministro querido no le gustó, pero, o sea, no le gustó, le dolió de una forma que tuvo que entrar a la fuerza a su casa, a su cuarto, que no quería que entren por otro lado, tenía muchísima curiosidad, así que lo citó al palacio y le dijo que por favor no era obligación, obviamente, pero no le demandaba que lo hiciera, pero que por favor le explicara qué es todo esto del cuarto secreto. Una vestimenta de un pastor, una flauta, una silla, ¿qué es todo esto? El ministro va a la cita, va a la reunión con el rey y luego de escuchar la pregunta, que se la venía a venir, o sea, obviamente el ministro era alguien muy inteligente, sabía que el rey iba a preguntarle sobre esto. Respiró hondo y mi querido rey, yo no sé si usted sabe, pero antes de nombrarme rey y antes de tener todos los estudios y experiencia que tuve por lo cual me nombraron ministro de Economía de todo el reinado, yo tuve un pasado diferente, sin riquezas y sin vestimentas de lujo. Básicamente tenía, cuando era jovencito, cuando era alguien muy joven, tenía lo que usted, lo que los jueces vieron en ese cuarto y lo que usted recibió en el reporte, solamente mi vestimenta, una flauta de madera antigua y esa silla la tengo desde que soy pequeño. Y mi ganado, tenía un ganado, tenía el rebaño, eso era lo que yo era. Y viví una vida muy feliz, muy feliz. Pero de alguna forma Dios quiso que mi función cambie, haga un twist, cambie y llegue al lugar en el cual estoy, donde quizás gran parte de mi historia usted la conoce, pero ustedes la conocen. Básicamente, cuando me eligieron ser ministro de Economía y usted dio su aprobación, pero previo a esto, usted no me conocía. Le quiero contar que yo era un pastor de rebaño y viví una vida muy feliz, muy completa. Era alguien joven, previamente a casarme, y básicamente el rebaño de mi familia, de mis padres, mis hermanos y hermanas, yo era el encargado, me había nombrado encargado y éramos una familia humilde, muy feliz, con mucho amor, nunca nada nos faltó y estábamos felices con lo que teníamos, Y luego, por alguna razón, me invitaron a estudiar economía. Yo al principio no quería, de alguna forma me convencieron y me destaqué en los estudios, hasta que ustedes, el reinado me citó y básicamente me eligieron y es donde estoy ahora. Pero quiero ahora, un poco redondeando el cuento y volviendo a cómo piensan los judíos, quiero ir a puntos neurálgicos centrales en cuál es el pensamiento del judío que está muy vinculado a la historia que acabo de contar. Y junto quiero que viajemos juntos, reflexionemos juntos con ustedes en una travesía. ¿Cuál es el pensamiento correcto? ¿Cuál es el pensamiento correcto que todos tenemos que tener y el pensamiento que los judíos aspiramos y queremos tener? Siempre, si Dios quiere. Primero voy a básicamente a contarles lo que Simón Atzadik, el justo, Simón el justo, Simón, en un libro de hace aproximadamente 2000 años atrás, la Misná, un libro llama la Misná, el Tratado de Avot de nuestros patriarcas, dice así Shimon Atzadik Omer, me salté un poco, pero dice Álgelo, ya lo voy a traducir al español. Al celosa de Barimau la manda la Torah ve a la boda ve al Jimilut Hasadim. Dice así Simón el justo, dice así sobre tres cosas el mundo es sostenido, el mundo se sostiene sobre la Torah, sobre la boda podría decir la oración, la boda es, podemos llamarlo a boda. Es tanto el trabajo en el Santo Templo hoy en nuestros días, que lamentablemente el Santo Templo en Jerusalén no está construido, tenemos lo que es la oración, no tenemos ofrendas, pero sí tenemos la boca, nuestra boca para orar a Dios. La oración Igmirut Asadim significa básicamente hacer actos de bien, hacer actos de bondad. Por lo tanto la Torá, la oración, también podemos a boda,
También puede ser Avodat Hashem, el servir a Dios en todos sus planos y hacer el bien con el prójimo, básicamente son el soporte del mundo entero. Y aquí quiero volver un poco más a profundizar en el cuento que les conté y continuar adelante. ¿Cómo pensamos los judíos? Básicamente vamos a ahondar en lo que hizo este ministro. De alguna forma este ministro sabía en su fuero íntimo que el tener un lugar secreto en su casa podía implicar muy fácilmente sospechas, pero de cualquier forma lo hizo a pesar de eso, lo hizo porque él quería en realidad. Te invito a ti a reflexionar, voy a dejarte unos segundos reflexionar antes que yo diga lo que yo entiendo. ¿Por qué piensas que este ministro judío tan bueno y tan honesto tenía ese momento en el día, todos los días de su vida, tenía ese momento solo en ese cuarto secreto en su casa, en el cual de lo que poseía en ese lugar, una prenda de pastor de rebaño, una flauta, un silla, pasaba tiempo ahí y utilizaba eso en ese tiempo que tenía solo en ese cuarto? ¿Qué piensas? Te invito, vamos a aprovechar, hay que aprovechar cada instante en esta vida. Así que mientras piensas, te invito a que cierres los ojos, inspires hondo, retengas unos segundos y expires. Y trata de reflexionar mientras haces esos ejercicios de respiración, a ver por qué este ministro judío hacía lo que hacía. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿La razón profunda? Inspira, mantén el aire, expira. Bueno, yo te voy a contar lo que yo entiendo y de alguna forma en su vida tuvo cambios muy drásticos, es decir, de una vida muy sencilla en la cual era el encargado de ser el pastor del rebaño de su familia, de sus padres, hermanos y hermanas, de una forma luego pasó a estudiar una carrera y luego llegó a estar casi en lugar de rey, es decir, ministro de Economía, con un apego muy grande al rey, un lugar de confianza muy grande, consejero del rey. Piensen, de pastor de rebaño a casi ser rey, muy cerca de ser rey. Él lo que quería, a mi humilde entender, era no olvidarse su esencia. Él necesitaba no marearse. Piensen hoy mucha gente en forma muy rápida se puede hacer rica, puede estudiar algo, o incluso sin estudiar puede conseguir un buen trabajo y tener talentos que Dios le regala, y de repente puede tener éxito en internet o éxito en una multinacional. Es decir, hoy muy rápido, alguien sencillo con una vida feliz, no necesariamente en miseria, no necesariamente puede ser alguien sencillo con una vida feliz, que no le falta nada. De repente puede ser que en momentos pueden ser días, meses, años, pero puede ser muy rápido que cambie drásticamente su vida y esté en un lugar de poder, de un lugar de fama, de honores, de dinero, es decir, de influencia. Por lo tanto, este ministro judío, ministro de Economía judío, entendió que si él no tenía un momento especial, solo destinado a volver a su esencia, a quien es de verdad, a quizás tocar melodías que tocaba con su rebaño, a ponerse las vestimentas con el olor, quizás remanentes del olor del rebaño cuando pastoreaba en esa silla antigua de su niñez, y hablar con Dios, pedirle a Dios que lo cuide, que lo ayude de no caer en él en el honor, en la búsqueda de honor, búsqueda de dinero, búsqueda de poder, influir en un buen lugar, influir por estar por encima de las personas, pedirle a Dios humildad, saber quién es, querer el bien de los demás, querer el bien del rey, del reinado, estar en ese lugar de poder, solamente para ayudar, porque es verdad, Dios le regaló talentos, pero todo su objetivo es utilizar esos talentos que Dios le regaló para hacer el bien para el mundo, para los demás, para ese reinado, para esos ciudadanos. Es decir, utilizar todo lo que tiene para bien, para hacer la voluntad de Dios y hacer el bien. Es decir, y aquí voy otra vez, como pensamos los judíos, como dijimos al Selosá de Barima Olam Haomer, sobre tres cosas el mundo se sostiene, dice Simón Atzadik, el justo Simón a la Torá ve a la boda, ve al Miut Asadim. Cuando hablamos de la Torá, ¿qué es la Torá? La Toure es la Biblia. La Toure es el libro que Dios le regala al pueblo judío con un amor impresionante para hacer luz para las naciones. Es un libro relevante al mundo entero, a la humanidad toda, no es un libro únicamente para el pueblo judío. El pueblo judío tenemos la misión de básicamente estudiar la Toure, vivir la Toure y ser luz para las naciones,
Básicamente difundir la luz de la Torá y las enseñanzas de la Torá para el pueblo judío y para las demás naciones, cada uno según su misión en el mundo, a nivel de nación, a nivel particular, es decir, aquí cada nación, así como un gran cuerpo, los cuerpos, como pensamos los judíos, que el mundo entero, la humanidad toda, somos como un gran cuerpo, un único cuerpo, en el cual cada persona, así como una célula, tiene una función específica, cada nación como un órgano, como una parte grande del cuerpo, tiene una misión específica, en este mundo. Y Dios te creó y Dios te ama y Dios confía en ti para que hagas tu misión en la vida. Así es como los judíos pensamos. Básicamente hay una conexión constante entre el cerebro, que es el estudio Torá, nuestras manos, nuestro cuerpo, que es hacer vivir la Torá en este mundo, lo llama Torá de vida y también como dijimos, hacer el bien, Torah Aboda, que es el vínculo con Dios, y Gmilut Hasadim, que hacer el bien, hacer actos de bondad. Es decir, aquí hay tres grandes áreas en el cual el mundo se sostiene, que es básicamente estudiar la Torá para vivir, así como la Torá nos dice que tengamos que vivir y hacer el bien, vinculados siempre con Dios, en una oración constante con Dios, hacer la voluntad de Dios, querer hacer la voluntad de Dios, hablar con Dios, pedirle consejo a Dios, es decir, así el judío piensa como. ¿Por qué? Te voy a contar un detalle muy pequeño que creo que te va a dar luz para entender todo lo que estamos compartiendo aquí. El primer mandamiento de la Torá se dice así en hebreo, lo voy a traducir al español: y haceme lo que a Hacherot Setiameretz Mitzray mi beita, yo soy Dios, tu Dios, que te saqué la tierra de Egipto de la casa de la esclavitud. Ahora explica a nuestros sabios que la palabra Anojí es una sigla, Anojí sería yo, como que dice Dios, yo soy tu Dios. La palabra Anojí es yo, pero Anojí es una sigla. Cuando estudiamos la Torá, hay muchísimas formas de estudiar la Torá, se llaman 70 caras, 70 rostros para la Torá. La Torá es como un gran diamante que tiene aristas, depende de donde uno lo ve, el arista se ve diferente. Obviamente siempre según la ley de la Torá, según como dicen nuestros sabios de la Torá. Por supuesto, nosotros tenemos límites muy claros de que se puede, que no se puede. También las interpretaciones, por más profundas que sean, tienen bases sólidas de una transmisión oral de generación en generación. Es decir, eso todo, por supuesto. Pero hay que saber que la Torá es profunda. Así como uno ve un iceberg y sabe que el 80% aproximadamente del hielo está por debajo de la superficie, así la Torá tiene versículos que uno puede entender, pero hay que saber qué hay. La mayoría de las profundidades del versículo están por debajo de lo que el ojo puede ver. Hay explicaciones profundas, la Cábala, los secretos de la Torá, es decir, hay, impresionante. Ahora, volviendo a lo que estamos diciendo, que Anojí es una sigla en arameo antiguo, no en hebreo antiguo, sino en arameo antiguo. Dicen nuestros salvos que voy a traducir a Nanapsik David Beavit, dice yo. Es en arameo antiguo, no en hebreo antiguo, sino en arameo antiguo, lo tradujo al español. Yo, dice Dios, yo mi alma la escribí y la entregué. Por lo tanto, hay que saber que la Torá es la voluntad de Dios en este mundo. Por lo tanto, ¿cómo pensamos los judíos? Como Dios piensa, es impresionante. Piensen, cuando el judío estudia la Torá, su objetivo ulterior es vivir la vida que Dios quiere que uno viva y hacer la misión que Dios quiere que uno tenga. Es decir, Dios, la Torá es como un gran plano, piensa, una gran ciudad griega moderna, con edificios, y están las carreteras, y están las cañerías, y están todo lo que una ciudad tiene. Impresionante. Tienes que ir 10 años antes, cuando el ingeniero comenzó a hacer el plano, diferenciando mucho, pero así Dios diferenciando, pero Dios creó, antes de crear este mundo, Dios creó la Torá y la entregó al pueblo judío para hacer luz para las naciones. Cuando vivimos, estudiamos y aplicamos la Torá, moldeamos nuestra forma de pensar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, adoptamos una perspectiva que nos guía hacia la vida plena que la Torá propone. Este es el gran propósito,
vivir de acuerdo con los principios divinos, una verdadera Torá de vida. Así como en el relato del ministro de Economía, quien, a pesar de sus privilegios, influencia y poder, encontraba un momento cada día para regresar a su esencia, también nosotros podemos hacerlo. Este ministro, en su interior, seguía siendo el pastor sencillo que había sido de joven. Aunque ahora desempeñaba un rol importante, no permitía que el honor ni la fama lo desviaran de su integridad. Se mantenía fiel a hacer el bien, cumpliendo la voluntad de Dios con alegría y un corazón noble. Que todos tengamos el mérito de cumplir con esa voluntad divina, viviendo con honestidad, alegría y bondad. Éxitos para todos.